Buenos días, hermanos, Dios les bendiga a todos. Es una bendición poder acercarnos a través de este medio y poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Esperamos en Dios se encuentren con bien, bendecidos, reciban un abrazo cariñoso de todos nosotros. Rogamos en Dios que estén orando unos por otros, siempre rogando que Dios dirija nuestra vida y que nos dé sabiduría para hacer lo correcto en estos tiempos que son complicados, pero aún no son difíciles.
y debemos fortalecer nuestra confianza en Dios a través de la palabra misma para poder encontrar el aliento y la fuerza que necesitamos para seguir avanzando en el día a día. El tema que quiero compartir en esta mañana se titula Experimentando una vida de oración. Experimentando una vida de oración. Ahora vamos a tratar de desarrollar lo que es nuestra introducción usando algunos pasajes. Efesios 6:18. Si puede buscar en su Biblia, Efesios 6:18. Dice de esta manera: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a leerlo nuevamente, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando vemos este pasaje, hay algo muy sencillo que podemos destacar de él. A los creyentes se nos manda a orar. A los creyentes se nos manda a orar. Ahora, siendo débiles, porque creo que todos de alguna manera experimentamos la debilidad, siendo débiles en la carne, todos nosotros somos propensos a la negligencia. Por eso Dios, sabiendo lo necesario y benéfico que es la oración para el creyente, nos manda a orar. Ahora, no es una sugerencia que recibimos en las Escrituras, la vida de oración. Repito, la vida de oración no es una sugerencia. La vida de oración es algo a lo que nosotros los creyentes se nos ha mandado a experimentar en el día a día. Por eso nuestro tema, experimentando una vida de oración, es importante que nosotros podamos cultivar poco a poco una vida que está arraigada en la oración. Hay otro pasaje que me gustaría que me acompañaran a buscar, está en Jeremías 29. Jeremías 29. Es el verso 12 y el verso 13. Jeremías 29 en el verso 12 y el verso 13. Jeremías 29. Dice de esta manera: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahora, es interesante ver en este pasaje que todo inicia con la oración. El buscar a Dios, el encontrarlo, el experimentar la respuesta de Dios de nuestras oraciones, comienza orando. O sea, para aprender a orar hay que orar, hermanos. Repitamos el pasaje. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, si queremos encontrar a Dios en nuestra vida diaria, es indiscutible entender en este pasaje, es indiscutible que la oración es sumamente importante. Así que, experimentando una vida de oración. Ahora, es importante, y seguimos en nuestra introducción, es importante que nosotros comprendamos que a lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos, muchos ejemplos de la vida de oración. En el Antiguo Testamento, por mencionar algunos, en el Antiguo Testamento encontramos en Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cuando vemos también en el Antiguo Testamento la vida de Salomón, en segundo libro de Crónicas 7:14, Dios da un consejo a Salomón en medio de toda la bendición. Cuando el pueblo se aparte, el Señor dice: si mi pueblo se humilla, y hay algo que destaca, si ora, entonces oiré desde los cielos. No podemos experimentar el obrar de Dios en nuestra vida diaria. No podemos experimentar el obrar de Dios en nuestra nación, en nuestro país, si el pueblo de Dios no está orando. Todo comienza con oración. Algunos ejemplos más en el Antiguo Testamento. Podemos destacar también a Samuel, en primer libro de Samuel 12:23, que dice, él dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Y era la intervención del sacerdote en el Antiguo Testamento de Samuel, la intervención que él tenía por el pueblo de Israel delante de Dios, y era a través de la oración. Todos nosotros comprendemos ciertos principios al leer estos pasajes, y uno de los principios que comprendemos es que el pueblo de Dios es el único que puede entrar a la presencia de Dios por el pueblo que aún no ha conocido a Cristo.
Y ahí, sin duda, viene el peso que está sobre cada uno de nosotros como creyentes. Somos responsables de experimentar la vida de oración. Somos responsables de orar por las situaciones que actualmente están pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro alrededor, en nuestro mundo. Es el pueblo de Dios el que tiene que orar buscando el obrar de Dios, buscando la mano de Dios, buscando que Dios se exhiba a través de su mismo pueblo. El salmista escribe también en el Antiguo Testamento, en el Salmo 55, 17, la manera en que él practicaba la oración. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Ahora, era una dinámica que él tenía constantemente. No solo era un momento en su día, era un estilo de vida en todo el día. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Ahora, esto es por ilustrar de alguna manera lo que en el Antiguo Testamento se habla acerca de la oración, pero también en el Nuevo Testamento podemos darnos cuenta que la oración era una actitud constante del creyente. Dice el texto bíblico, hablando del Señor Jesucristo, en Lucas 18, él destaca ahí la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo vemos también en Mateo 7, Mateo 26, en Juan 16. Jesucristo reitera varias ocasiones la necesidad de orar siempre. Ahora, la vida del Señor Jesucristo, sin duda, se ve envuelta en una constante vida de oración. Y Él es el ejemplo para cada uno de nosotros del modelo del cristiano, de cómo nosotros debemos direccionar nuestra vida. En el Nuevo Testamento también encontramos al apóstol Pablo en primera carta a los Tesalonicenses 5, cuando él dice: orad sin cesar. También menciona en Efesios 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y habla de esa constancia y cómo debe permear realmente en nuestro día a día el hecho de que tú y yo estemos orando, el hecho de que tú y yo estemos en la presencia de Dios. El apóstol Santiago, en Santiago capítulo 4, verso 2, dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y nos hace ver claramente, ¿verdad?, que el problema realmente en el creyente, en la vida de los cristianos, en la vida de los hijos de Dios, el problema es que no oramos. No vamos a la presencia de Dios buscando su provisión, su bendición, buscando llevar nuestras cargas y depositarlas en Él. Así que es necesario aprender algunos elementos de la oración y que sin duda serán de beneficio y de apoyo para cada uno de nosotros. Ahora, lo primero que podemos destacar cuando hablamos de la oración es que la oración no es una postura, no es una postura física. La oración es una actitud. Pero la pregunta es: ¿cuál es esa actitud? La actitud es depositar tus ojos en Cristo. Es interesante porque el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos hablan que orar es básicamente fijar tu mirada en alguien, en algo o en Cristo. Particularmente en Cristo. Cuando vemos pasajes como el Evangelio de Juan 1:29, dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, esto es interesante, ya que Juan llevó a sus seguidores a fijar su mirada en Cristo. Cuando hablamos de la oración nos habla acerca de mirar. Cuando hablamos de orar, orar es mirar a Él. Y cuando hablamos de mirar, hablamos también de confiar. Es interesante el hecho de que Juan haya llevado a sus seguidores a depositar su mirada en Cristo. Él, Juan, les llevó a fijar su mirada en el Cordero de Dios. El pasaje nos menciona acerca de esto. El Cordero de Dios. Al mencionar el Cordero de Dios, Juan estaba revelando la provisión de Dios. Ahora, es muy importante que entendamos qué es la provisión de Dios. La provisión de Dios es aquello que puede llenar la confianza o el vacío, en este caso, del corazón del ser humano. Lo puede llenar con confianza. El Cordero de Dios es la única provisión dada por Dios para que el hombre pueda depositar su vida y confianza en Él. Jesús, debemos comprender esto, Jesús es nuestro mayor recurso. Cuando Juan dirige el mirar de sus seguidores, de sus discípulos, hacia la persona de Cristo, claramente está tratando de fortalecer su confianza en lo único que realmente en esta vida puede darnos confianza. Ahora, en nuestros tiempos,
Y aún más en estos tiempos, al considerar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que los medios están generando, todas aquellas noticias, algunas falsas noticias, algunas verdaderas noticias, debemos entender que muchos de nosotros hemos depositado nuestra mirada en lo que está sucediendo, en la tormenta como tal, pero no estamos depositando nuestra mirada en aquel que está por encima de la tormenta. Juan deja ver y hace destacar a sus oyentes la necesidad de ver la provisión de Dios. Dios nos ha dado a Jesucristo, es nuestro mayor recurso. Ahora, cuando hablamos también de poner nuestra mirada en Cristo, es importante mencionar lo que el salmista en el Salmo 123, verso 2 nos revela. Vamos a esa porción. Salmo 123, Salmo 123 en el verso 2. Dice de esta manera el Salmo 123, verso 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. El salmista está haciendo ver la importancia y cómo los siervos y las siervas en aquel tiempo, en aquellos momentos, miraban a su señor y a su señora pidiendo tal vez la clemencia, pidiendo o esperando en este caso en ellos. Él usa esta ilustración y hace ver, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. La oración es una forma de dependencia total de Dios. La oración es la manera en que nosotros miramos al cielo esperando que Dios provea sin duda todo aquello que necesitamos, que Dios sea la fortaleza en tiempos de aflicción. Como los ojos de estos miran a Jehová, nuestros ojos también, hasta que tenga Él de nosotros misericordia. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Nuestra confianza debe estar solamente en Él. Y el salmista también agrega en el Salmo en el Salmo 11, verso 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto fijará su mirada en Él. Ahora, en tiempos complejos como los que estamos viviendo, algunos de enfermedad, algunos de incertidumbre económica o incertidumbre laboral, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Él fue el que nos ha provisto toda la vida, todo lo que necesitamos. Y si por un breve momento llegamos a perderlo, debemos comprender que en Él tenemos riqueza eterna y Él puede volver a proveer todo lo que necesitamos. Pero nuestros ojos deben estar puestos totalmente en el Señor. Así, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Hay un segundo elemento que quiero compartir en esta mañana con ustedes y que es de suma importancia. La oración en la aflicción es algo importante que debemos sin duda considerar. Hemos comprendido que la oración básicamente es fijar nuestros ojos en Cristo, entendiendo que Él es la mayor provisión que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Pero hemos también de considerar en nuestra experiencia en la vida de oración, la oración en medio de la aflicción. El Salmo 50, verso 15, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ahora, Dios está dispuesto a escucharnos en medio de la angustia. Dios está dispuesto a escuchar nuestras oraciones en medio de la angustia y Él ha prometido, según el pasaje del Salmo 50:15, librarnos, pero también nos hace responsables de honrarle. Ahora, vivimos momentos difíciles. Hay gente a nuestro alrededor. Ayer en la tarde, una de nuestras vecinas anciana, con preocupación nos decía, ¿cómo ven esta situación? Y hay gente con aflicción real. Esa gente debe ver que nosotros estamos honrando a Dios y que estamos orando en medio de la angustia. Estamos buscando el rostro de Dios. La oración en la aflicción es la oración más difícil para un cristiano. Repito esto. La oración en la aflicción es la oración más difícil en la vida de un cristiano.
Todos podemos orar mientras todo va bien. Podemos orar, podemos interceder, pero cuando las cosas van mal, se vuelve una labor en extremo complicada. La oración en la aflicción es difícil. Sin embargo, la Biblia nos habla de oraciones que nacen en medio de aflicción y debilidad, que podemos aprender. ¿Qué podemos aprender respecto a este nivel de oración? Debemos aprender que es nuestro deber fortalecer, es nuestro deber doblegar nuestra vida de oración. Es nuestro deber insistir aún en medio de los momentos difíciles, insistir en la presencia de Dios constantemente a través de la oración. Todos estamos experimentando tiempos de dificultad, pero la gran mayoría renuncia a la oración en los tiempos difíciles. Las oraciones en los tiempos difíciles, las oraciones son abandonadas. Y nuestro quebrantamiento al abandonar la oración está totalmente a la puerta esperando nuestra caída. El fracaso de la vida del cristiano está cuando deja la vida de oración. En medio de toda angustia, en medio de toda dificultad, se nos llama a volver a nuestro escondite, buscando el rostro de aquel que todo lo puede. Al fijar nuestros ojos, al fijar nuestra mirada en medio de la angustia, nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo. Las oraciones más tiernas y humildes, las oraciones más poderosas, nacen del corazón de hombres y mujeres quebrantados. Es nuestro deber orar, es nuestro deber. Vaya conmigo, por favor, a segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 7. Dice de esta manera: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Es interesante poder mirar este pasaje. Este hombre estaba orando en medio de la angustia. David estaba orando en medio de la angustia, y es interesante las promesas que él recibe en esa oración. El texto es claro: en mi angustia invoqué a Jehová. David no está diciendo que en su angustia se lanzó al mueble, o se lanzó a su cama a llorar, o se lanzó a la desesperación, sino que se lanzó directamente hacia Dios. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y dice el pasaje: y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Debemos saber como creyentes, debemos traer a la memoria el hecho de que Dios está escuchando cuando su pueblo ora en medio de los tiempos difíciles. Se requieren momentos difíciles para aprender a orar. No podemos dar pasos en medio de la oscuridad del alma y del pensamiento. La palabra de Dios combinada con la oración es una antorcha que nos permite ser guiados en medio de las encrucijadas de la vida. Ningún hombre, ninguna mujer están preparados para el quebrantamiento. Ninguno de nosotros estamos preparados para los momentos de dificultad, de desasosiego, de dolor. Nadie está listo para experimentar la muerte o el quebranto a través de la misma muerte. Si el mal toca nuestra vida, si la enfermedad toca nuestra vida, si la angustia toca nuestra vida, debemos presentarnos a Dios y clamar a causa de las tribulaciones que estemos experimentando, que nuestra ciudad esté experimentando, que nuestro país esté experimentando. Somos llamados a clamar a Dios en medio de la angustia. El salmista dijo claramente, David dijo: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Hay otro pasaje que quiero animarles a buscar. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 29. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Dice de esta manera, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, verso 9. Si mal viniere sobre nosotros, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti,
porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Es tremendo el mensaje de este pasaje. Permítame leerlo nuevamente. Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. El creyente debe tener disposición de buscar el rostro de Dios. Algunos dicen, pero tenemos que guardarnos, tenemos que protegernos. Y es correcto, hay que hacerlo. Hay que tener sana distancia. Hay que llevar adelante una desinfectación de nuestras manos, entre otras cosas más. Eso es correcto, pero no podemos sacrificar el buscar a Dios. No podemos sacrificar en este tiempo la casa de Dios. No podemos sacrificar el buscar al Señor en su casa. El texto es claro. Porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Sí, este mundo requiere de una iglesia valiente. Sí, este mundo requiere de cristianos que están entrando a la presencia de Dios en medio de las situaciones complejas y difíciles de nuestro mundo. Sí, el mundo necesita que tú te levantes, que no tomes esto como una excusa para refugiarte en tu casa y apartarte de Dios y de la responsabilidad principal que como creyentes tenemos. Tenemos la responsabilidad de clamar a Dios, de buscarle. Sal de tu casa, ven, enciérrate en la casa de Dios, ora delante de Él. Su nombre debe ser invocado en los momentos de angustia. La angustia se apodera de los corazones de hombres. Ella no mira ni riqueza ni pobreza, se instala y taladra el corazón. Mina robando el gozo, los cantos de alegría, se lleva las amistades, quebranta los matrimonios, trastorna el vigor y la fuerza de los jóvenes, destruye nuestra confianza en Dios, derriba a los poderosos y nubla nuestros pensamientos. Que Dios nos encuentre a nosotros de rodillas orando y levantando nuestras manos al Señor en medio de las aflicciones. Que Dios sea propicio a nosotros, su pueblo. Que Dios sea propicio a nuestra ciudad. Que Dios sea propicio a nuestro país. Pero para eso el hombre creyente y la mujer creyente, los jóvenes creyentes en Cristo, debemos entrar en medio de las aflicciones, en medio de la enfermedad y la pérdida. Debemos entrar en medio de la angustia a la presencia de Dios. El Salmo 50:15, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El Salmo 86:7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Escucha esto, el Señor es bueno. El Señor es bueno. Mucha gente está muriendo, pero el Señor sigue siendo bueno. Dice el pasaje bíblico, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿Estás confiando en Dios? ¿Estás confiando en Dios en estos tiempos? ¿Has albergado en tu corazón estrés, tristeza, dolor, angustia? ¿Qué hay en tu corazón? Si todo esto lo estás experimentando, quiero animarte en esta mañana. Primero, fija tus ojos en Cristo. Número 2, ora en medio de la angustia. Él ha prometido y Él cumplirá contestar nuestras oraciones. La angustia es necesaria en la vida del creyente para que puedan emanar y nacer las oraciones más puras y sinceras de un corazón quebrantado. Para concluir, hay un pasaje en Jeremías 23, verso 22. Dice de esta manera, Jeremías 23, verso 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, la oración, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. No corras en el desenfreno, en la histeria de este mundo. Fija tus ojos en Cristo. Fortalécete en medio de la angustia en la oración y permite que Dios dirija tu vida. Ten comunión íntima con el Señor. Hermanos, que Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Que Dios fortalezca nuestra vida de oración y que como iglesia podamos comprender nuestra responsabilidad delante de este mundo, delante de esta sociedad. Nuestra responsabilidad es entrar a la presencia de Dios por todos aquellos que no lo hacen. Esa es nuestra mayor responsabilidad y privilegio. Esta es la primera parte de un sermón que estaremos desarrollando a lo largo de estos domingos. Hemos abordado dos puntos importantes en esta mañana y esperamos llevarlo a la práctica en esta semana. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, reciban un cariñoso abrazo de todos nosotros. Les amamos en Cristo. Dios les bendiga. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener, habitas en lo alto, Dios, la tierra es el estrado de tus pies, eterno y sublime Rey.
vida.